Septiembre 11, 2001. De combustible y 80 seres humanos, con un peso de 115 toneladas. Chocando a una velocidad mínima de 400 km por hora no. Podría hacer tan solo un pequeño agujero de 2,5 metros y desvanecerse luego sin dejar siquiera una marca en el hermoso y verde césped de los jardines del Pentágono. Invito a los lectores que realicen un relevamiento de las fotos que se publicaron a nivel mundial sobre el tema, por si quieren colaborar conmigo en la búsqueda de alguna imagen coherente y creíble, que empiece a convencerme de que el choque de un avión contra el Pentágono realmente se produjo. Yo no he encontrado ninguna. Internet puede ser una buena fuente, utilizando cualquier buscador ingresando simplemente los parámetros Pentagon y Plan. Al final del capítulo he incluido dos de las fotos, la primera tomada a los 10 minutos del impacto y la otra una hora después. No se ve ningún avión estrellado. Tampoco en el video tomado por las cámaras de seguridad. Como sucede con la mayoría de los sucesos de trascendencia mundial, el paso del tiempo es un maravilloso aliado a la hora de buscar la verdad. En muchas ocasiones, el peso de la verdad hace que ciertas máscaras se caigan por su propio peso. Algunos sectores tardan más o menos en aceptar la evidencia, como ha sucedido desde que el mundo es mundo. Sin embargo, la verdad es una sola. No voy a entrar en ninguna discusión filosófica sobre la verdad porque, sinceramente, estaría fuera de mi alcance y de los objetivos de este libro. En el caso que nos ocupa, choque contra el Pentágono, considero que lo que dijeron los medios no fue la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia, los daños que ocasionaría un artefacto del tamaño de un Boeing 727-200 no es coincidente con la magnitud de lo que se difundió desde los medios. Con este nuevo enfoque y, además con la avalancha de datos que surgieron de los análisis del hecho durante todos los meses transcurridos, comencé a investigar en el código de la Biblia sobre el supuesto avión que se estrelló contra el Pentágono. La frase el Pentágono aparece 3 veces en el Tanakh, trabajando con saltos de 1 a 65.000 entre letras, lo cual es el rango que permite el software, Tor 4U. Cada vez que una palabra o 119. La Biblia oculta frase clave aparece, se genera una pantalla, que, en realidad, es una matriz de letras. Muestro solo una de las 3 mencionadas pantallas, que es la que contiene los datos más claros sobre el suceso en cuestión. En ella encontré 12 palabras codificadas, en el Tanakh, directamente relacionadas con el tema, apareciendo inclusive el nombre del secretario de Defensa de los EU, y jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld. Esas palabras evidentemente indican las características del suceso, su principal responsable y la existencia de un gigantesco engaño. Hace pocos días vi en los noticiosos los informes y fotografías que mostraban la caída de un pequeño Learjet. Restos de todo tipo, ruedas, motores, pedazos de fuselaje, alas, etc. Es increíble que el mundo haya salido a encolumnarse detrás de la War on Terror, con bases que de tan falsas son ridículas. No es que no se vea un avión, es que se ve que no hay ningún avión. Pentágono, ataque falsificado. La frase el Pentágono está cruzada por ataque y simulado, terminando donde empieza Donald. A su vez. 120. Septiembre 11, 2001. Donald está interceptado por avión fantasma y la espada formada por simulado que aparece 2 veces termina exactamente en su parte superior. El nombre Donald está cerca de la palabra simulador, que también aparece 2 veces, formando un gráfico similar a una flecha que lo apunta. Dejo esta pantalla a vuestra interpretación. Como verán, en
Ella no aparece el apellido Rumsfeld. Entonces, para asegurarme de que el nombre Donald no estaba haciendo referencia al célebre personaje de Disney o a cualquier otra persona llamada así, investigué en el código de la Biblia, buscando ese apellido. Las secuencias equidistants de letras que forman la palabra Rumsfeld se presentan 17 veces en el Tanakh. Pero solo hay una pantalla donde la cruzan las letras que forman Donald. Había más datos allí y además con la fecha 11 de septiembre. De 2001 dos veces. Donald Rumsfeld, ah. Nuevamente aparece en la pantalla la referencia a Israel. Reconfirmada, en este caso, por el nombre y apellido de su primer. 121. La Biblia oculta. Ministro Ariel y Sharon, que a su vez están cruzadas por base de conducción o base de liderazgo. Para dejar bien claro cómo aparece esto codificado, quité varias palabras para que se vea sin dificultad lo que aparece y cómo aparece. Muestro a continuación el sector superior derecho. Donald Rumsfeld, B. Listado de palabras. 122. Septiembre 11, 2001. Hago este análisis detallado para que no se me acuse de partidismos ideológicos de ninguna especie. Los tres aspectos presentes en esta pantalla son coherentes entre sí, y los analizo. Secuencias equidistants de letras formando palabras, Ariel. Sharon, conductor, base del liderazgo, Israel, Donald, están en esos lugares hace miles de años. Aspecto gráfico, la forma en que se interconectan las ELS es absolutamente evidente que transmite un mensaje. Los versículos definen características aplicables a la diagonal las ELS que cruzan. En base a todo esto, con las palabras que aparecieron codificadas en la Biblia sobre las Torres Gemelas tales como falsificado, autoataque e Israel y luego analizando esta nueva pantalla en la que aparece 11 de septiembre. Pentágono, ataque, simulado -3 veces Ariel Sharon. Formulo una hipótesis. Ambos atentados del 11 de septiembre, a las torres y al Pentágono, son una estrategia planificada por el mismo gobierno de los EU con cierta participación de Israel. ¿Recuerdan la pantalla de las Torres Gemelas? Dije que en esa pantalla he hallado hasta el momento 90 palabras, de las cuales solo muestro las primeras 23. Observen lo que encontré. Recuerden que este es un segmento ángulo superior derecho de la pantalla Torres Gemelas. 123. La Biblia oculta. Torres Gemelas, D. Comienzo de ataque atómico. A mi entender, el código está indicando aquí que el episodio del 11 de septiembre sería el comienzo de un proceso que podría desembocar en un decisivo ataque atómico, y como consecuencia, aparecería una lluvia radioactiva. Pero, ¿cuándo? Trabajando sobre esta parte de la pantalla, el único año que encontré fue 5765. Que corresponde en nuestro calendario al periodo comprendido entre septiembre de 2004 y septiembre de 2005. Cruzando esa fecha, estaba la palabra guerra. Analicen las pantallas Torres Gemelas, B, y C, de este capítulo y allí encontrarán codificada esta última palabra. Pueden, desde allí, relacionarla mejor con las palabras que la rodean. Es imposible mostrar tanta información condensada en una única pantalla. Este es el segmento de pantalla que continúa al segmento anterior. Siguiendo con la misma pantalla, de la cual todavía quedan sin mostrar unas 40 palabras altamente indicativas, fui a la esquina superior derecha y encontré lo siguiente. 124. Septiembre 11, 2001. Torres Gemelas, autoataque de George Bush. A estas palabras codificadas ya las había mostrado antes. Sin embargo, no tuve oportunidad de analizar la distribución gráfica que ciertos datos adoptan. Como podrán observar a lo largo de este libro, cuando dos
Datos están íntimamente relacionados, es común que aparezcan como formando una especie de espada. Es usual que eso suceda cuando los datos son nombres y apellidos. Esta pantalla es uno de los ejemplos de ese fenómeno en el código de la Biblia. A continuación, revelo otro ejemplo de dos datos que aparecen también en forma de espada. En este caso no se trata de nombre y apellidos. Cuando este fenómeno ocurre en casos en que los datos que forman la espada no son nombres y apellidos, en general podemos observar que sus significados están fuertemente relacionados. Lo que intento decir es que su aparición formando una espada, en general, y de acuerdo a mi experiencia, no es casual. Este tipo de gráfico, la espada, puede estar indicando una relación más fuerte que lo normal a nivel de significado entre las dos palabras que la forman. 125. La Biblia oculta. Torres Gemelas, F. Guerra de Estados Unidos. La hoja de la espada es la palabra guerra, y la empuñadura es usa y penetra en Torres Gemelas, línea negra. Recuerden que seguimos dentro de Torres Gemelas. Analizando un sector muy cercano a ese, encontré información sobre la guerra preventiva que EU llevó contra Irak. Torres Gemelas, G. Derrota de Irak. 126. Septiembre 11, 2001. 127. Como verán, la fecha y el resultado estaban codificados en la Biblia. Lo llamativo en este caso es que esto también es parte de la pantalla Torres Gemelas y lo encontré 1 año y 6 meses después de que aquel hecho sucediera. Recuerdan que había planteado hipótesis a medida que analizaba las pantallas. Una era la siguiente: es posible que ambos atentados del 11 de septiembre, a las torres y al Pentágono, hayan sido una estrategia planificada por el mismo gobierno de los EU con cierta participación de Israel. Esa hipótesis había quedado abierta. Ambos atentados del 11 de septiembre son una estrategia planificada por el mismo gobierno de los EU, con el fin de justificar acciones militares futuras. Dentro de esa estrategia, la invasión a Irak ha sido uno de los objetivos de un plan de dominación por parte de EU sobre una serie de países ricos en ciertos recursos necesarios para conservar su hegemonía planetaria. Miren esta pantalla. Quizá les ayude a comprender mi confianza en esta información codificada hace por lo menos 1000 años. Quizá también les ayude a entender por qué planteo la última hipótesis, el plan de dominación por parte de EU sobre una serie de países ricos en recursos. Torres Gemelas, H, Cono Sur. Sur. Guerra. Cono. Irak. Derrota. Torres Gemelas. La Biblia oculta. 128. La palabra musulmán está 2 veces en esta pantalla. El texto de los versículos refleja en forma impresionante el dolor que traería sobre este pueblo esto que comenzó el 11 de septiembre. Miren. Torres Gemelas, y, musulmán. Aparece con una separación de 14 posiciones entre letra y letra dentro del versículo 6 del capítulo 1 libro de Joel, que dice: porque una nación ha caído sobre mi tierra, fuerte e innumerable, cuyos dientes son como dientes de león. Y la segunda vez es cruzada por el versículo 16 del capítulo 2 del libro de Amos. Y aquel que tiene coraje frente a los poderosos huirá desnudo aquel día. Ahora les mostraré una pantalla muy especial. No solamente por la llamativa distribución gráfica, en espada, de los datos. Septiembre 11, 2001. Sino porque su contenido es impactante. Uní las palabras Inglaterra y USA, formando así una palabra compuesta de 10 letras hebreas, lo cual es absolutamente poco común y con una probabilidad muy baja de aparición. Esta secuencia aparece una sola vez en todo el Tanakh, con una separación entre letras de 20.509 posiciones.
Habiendo obtenido la pantalla correspondiente, trabajé sobre ella. He aquí lo primero que encontré. Inglaterra EU, A. Los 10 puntos diagonales son la palabra compuesta. Inglaterra USA. Los puntos horizontales son la palabra evil maligno, es la misma que usa Bush cuando habla del eje del mal, Axel of Evil guión. El gráfico representa una espada cuya punta se apoya en el texto del Tanakh marcado con cuadrados, correspondiente al versículo de Isaías 30:25, que dice lo siguiente. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado subido, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Transcribo el versículo en inglés, King James de 1769, para aquellos que deseen verificar la traducción. 129. La Biblia oculta. And there shall be upon every high mountain, and upon every high hill, rivers and streams of waters in the day of the great slaughter. When the towers fall. Realmente no podía creerlo. El eje del mal está formado en realidad por el Imperio Británico y el Imperio Americano. ¿Cómo podía estar codificada la palabra eje del mal que tanto usa el presidente Bush y debajo un versículo que textualmente expresara el día que caerán las torres en tiempo de verbo futuro? ¿Qué es lo que estaba tratando de expresar el código de la Biblia? Esas palabras estaban codificadas en el Antiguo Testamento sobre el versículo, cuando caerán las torres. Lamentablemente, no solo encontré eso. Inglaterra EU, B. La disposición gráfica de las palabras y la coherencia que mantienen con respecto a otras pantallas es sorprendente. Es clarísimo que el código indica aquí cuál es el verdadero eje del mal. Las palabras siervos del demonio ya habían aparecido en 130. Septiembre 11, 2001. Otras pantallas. En esta pantalla aparece la misma frase que es un grupo de letras largo y con muy baja probabilidad de aparición. Inglaterra EU, C. La palabra sionistas que a su vez corta la frase Inglaterra EU y siervos del demonio termina exactamente sobre 11 de septiembre. Esta última fecha atraviesa las tres palabras. Inglaterra EU, sionistas y siervos del demonio. Pero además aparecen muy claramente los reales integrantes del eje del mal, naciones y presidentes. Esta es la lista de palabras de Torres Gemelas. Septiembre 11, 2001. Habiendo llegado hasta este punto, viendo todo lo que encontré acerca del autor del código y del pacto de Moisés en el monte Sinaí, y luego de analizar por un momento la situación política mundial actual, alguien puede creer que esto es obra de la casualidad o de un impostor. Ojalá todo lo que encontré sirva algún día, tal vez no para transformar ciertas dudas y conjeturas en certezas absolutas, pero por lo menos para acercar un poco más a la verdad. Por mi parte, estoy convencido de que este código no miente. Pero no publico este libro para que sepan lo que pienso, sino para mostrarles lo que el código de la Biblia expresa. Sí, insisto, en que se debe ser extremadamente cuidadoso con las conclusiones que se sacan a partir de ciertas palabras que aparecen codificadas y que vemos en las pantallas. Sin embargo, tanto U10 como yo podemos apreciar que tal abundancia de información sobre un mismo tema ayuda a incrementar considerablemente la verosimilitud de cualquier deducción. Si le sumamos a esto, la claridad y el grado de explicitud de algunas frases y la exactitud de ciertos datos. 135. La Biblia oculta. Codificados, todo esto nos permite acercarnos notablemente a deducciones objetivas y reales. A continuación, pantalla completa Torres Gemelas solo con los puntos que marcan las letras, y las líneas de cuadraditos que marcan los textos planos del Tanakh. Mientras ponía esta pantalla me di cuenta de que había encontrado en ella la frase en los últimos días justo arriba de
Autoataque y George Bush. Lo había olvidado. Pantalla completa de Torres Gemelas. La línea vertical es del software. En el segundo libro de Drosnin, que acaba de llegar a mis manos, él relata cómo Condoleezza Rice, Colin Powell y George Bush no prestaron atención a sus notas. La explicación de eso estaba en una de las pantallas que muestra en ese libro, página 199, y que repliqué para investigar más profundamente. 136. Septiembre 11, 2001. Guerra de Bush, Bible Code 2 de Drosnin. Esta pantalla, donde figuran Guerra de Bush, el mal que caerá sobre vosotros en los últimos días, todas las naciones bajo el cielo, es interpretada por Drosnin como una advertencia de que la guerra que Bush ha lanzado contra el terrorismo puede tener un terrible final. Sobre esa misma pantalla busqué y encontré mucha más información codificada, siendo el mensaje completo que la guerra que Bush ha emprendido es el mal que cae sobre todas las naciones, pues Bush, Blair y Sharon forman el eje del mal. Baste tener en cuenta la devastación del Museo de Bagdad, la detención por parte de la policía iraquí de 2 británicos en el momento de preparar un atentado contra una mezquita. Evidentemente para fomentar enfrentamientos entre suníes y chiitas, las torturas perpetradas por estos pseudo defensores de los derechos humanos, etc. Esto muestra el código. 137. La Biblia oculta. Eje del mal. Saquen ustedes sus conclusiones. Revisando este capítulo me ocurrió buscar otra secuencia de letras, similar a la de Inglaterra EU. Entregué al software la secuencia en hebreo. Israel EU. El diablo, Israel, Estados Unidos. 138. Septiembre 11, 2001. Apareció, con una separación de 16.831 posiciones entre letra y letra. Revisando las letras precedentes y las que seguían encontré lo siguiente. Antes de seguir quiero, una vez más, remarcar el hecho de que estas pantallas son el fruto de años de investigación, que yo no inserto en el Antiguo Testamento nada pues lo que muestro está allí hace miles de años y cualquiera puede repetir en su ordenador lo que yo muestro. Paso a mostrar esa larga secuencia. Su traducción es aproximadamente: la ley es del diablo, Israel y Estados Unidos y sus deseos son orden. Las letras al pie significan en los días finales. Comienzo de Daniel 4 versículo 31. Si observamos los sucesos en el Líbano, estoy escribiendo esto en la última semana del mes de julio del 2006, es bastante coherente esto que está codificado hace tantos años. Como ya dije, aquí están las fotos del Pentágono, 5 y 20 minutos luego del ataque terrorista. Me sigue pareciendo increíble que el mundo occidental haya salido a aniquilar países y gente frente a algo que es tan falso como lo de las armas masivas de Irak. El círculo muestra el lugar de impacto del misil. Ver. Página 31 del libro La terrible impostura de Thierry Meyssan. 139. La Biblia oculta. 140. Capítulo 7. Israel en el código. El libro El Código Secreto de la Biblia contiene una gran cantidad de información acerca del tema fin de Israel. Allí, Drosnin muestra numerosas pantallas donde aparecen codificados datos que hacen referencia no solo a la caída de Israel, sino que se menciona su holocausto final, también un Armagedón, o batalla final, e incluso habla del pedido incluido dentro del código para que se impida o evite esa hecatombe. A continuación, muestro una pantalla ya vista en el capítulo 2 con información codificada sobre un holocausto que tendría como protagonista a Israel. Las espadas, aniquilación atómica de Israel. Ahora veamos la misma, pero con más datos. Las líneas nuevas son el año judío 5766, que corresponde en nuestro
La Biblia oculta. Calendario al periodo que va desde septiembre de 2005 a septiembre del 2006, y cada una de ellas apunta a la empuñadura de cada espada. Las espadas, B. Torres Gemelas, J. Ataque atómico de Bin Laden. Aquí hay abundante información referida al atentado contra Israel. Lo que estamos viendo es en realidad una subpantalla o un fragmento de una matriz más grande. Esta información sobre un ataque atómico en el que va a intervenir Israel y en el que habrá fallout, es decir, lluvia radioactiva, es simplemente una. 142. Israel en el código. 143. Pequeña porción de una muy larga lista de palabras. Y es precisamente en esa pantalla de las Torres Gemelas, donde aparecen las palabras inocente Osama, no por separado sino formando esa frase. A mi criterio, la forma de aparición del nombre de Bin Laden codificado en la Biblia, está indicando claramente que este señor no tuvo participación alguna en el atentado contra las Torres Gemelas, pero sí tendrá responsabilidad en un futuro ataque atómico en el que estará involucrado Israel y que según el código de la Biblia será el comienzo del aniquilamiento en el periodo comprendido entre septiembre de 2005 a septiembre de 2006. La frase arma atómica aparece codificada en la Biblia solo 2 veces, en todo el Tanakh. Una de esas veces, a partir de la posición 735.194 y con un salto de pantalla de 10.711, esta frase aparece codificada junto a los siguientes datos, de nuevo. Encontramos a Osama Bin Laden. Pero esto puede evitarse. Quizás sí. Y quizás sea una de las razones por las que el código fue decodificado. Arma atómica. Pero el código no solo anuncia la existencia de su codificador. También pretende hacernos llegar una advertencia. Dice Drosnin al final del capítulo 1 de su libro. Coincido. Pero no es lo único. Sigue diciendo. La Biblia oculta. No obstante, el código de la Biblia es más que una advertencia. Quizás sea la información que necesitamos para evitar el desastre anunciado. Y continúa hablando de un holocausto atómico cuyos datos aparecen codificados. Sin embargo, las advertencias del código van bastante más lejos. El código también está advirtiendo claramente que el que escribió la Biblia en las tablas de piedra que recibió Moisés no es Dios. Y así como se debe actuar para evitar el desastre anunciado al que se hace referencia, de la misma forma, se debe tener en cuenta este otro aviso. Profundizar en este tema me llevaría a tocar intereses demasiado delicados y sobre todo a opinar sobre las bases de una de las religiones más antiguas del mundo. No deseo ni puedo opinar sobre eso. Simplemente, muestro las innumerables pantallas en las que la Biblia misma, a través de información oculta dentro de su propio texto, advierte de un engaño en el monte Sinaí. Advierte de un Dios falso que tomó el nombre de Jehová y entrega al patriarca del pueblo judío mandamientos y preceptos por los cuales se guiaron durante siglos y que no provienen del Dios con el que pactaron los ancestros de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, sino que provienen de Satanás. He intentado mostrar esta información con el mayor respeto y objetividad posibles. Las advertencias están escritas allí desde hace más de 3000 años. Y el código no fue descifrado precisamente en estos tiempos. Por casualidad. La siguiente información está basada en la última pantalla que aparece en el libro de Drosnin, donde encuentra holocausto atómico y código salvará. Muy cerca, pero en texto normal de la Biblia, no codificadas, aparecen las palabras. En los últimos días. Allí él escribe, no obstante, el código de la Biblia es más que una advertencia. Quizás sea la información que necesitamos para evitar el desastre anunciado. Código.
salvará aparece justo encima de holocausto atómico y debajo de fin de los días. No es una promesa de salvación divina. No es una amenaza de condena inevitable. Es solo información. El mensaje del código de la Biblia es que de nosotros depende que podamos salvarnos.